No hizo falta que actuara demasiado. Cuando le dije que tenía que viajar a Valencia por trabajo durante 3 días, ni se inmutó. Apenas levantó la vista del móvil y murmuró un «vale, cuídate». Sin una sonrisa, sin un abrazo. Como si ya no quedara nada. Ahí lo supe. Que le daba igual. Me dio un beso seco, como el que se le da a un primo lejano en Navidad. Y eso fue lo que más dolió. Llené la mochila con lo justo, 2 camisetas, la cámara que usaba en bodas y una botella de whisky barato. Pero no iba a grabar ninguna boda. Iba a grabar el final de la mía. Llevaba semanas sospechando. De repente, se arreglaba como nunca. Vestidos que solo usaba en ocasiones especiales, maquillaje a las 10 de la noche con la excusa de «me toca cubrir el turno de cierre». Y el móvil, ese maldito móvil no se separaba de ella ni para ir al baño. Las risas que no eran para mí. Los silencios cargados. Las noches frías. No necesitaba más excusas. Solo necesitaba pruebas. Reservé una habitación en un hotel frente al centro comercial donde trabajaba. 3er piso, vista directa al aparcamiento. Ideal. Me instalé con el pulso de un francotirador. Preparé la cámara. Silencio absoluto. El primer día fue observación. Ella salió a las 8:05. Rápida, el bolso colgado, hablando por teléfono. Se reía. Esa risa, hacía meses que no se la escuchaba conmigo. Entonces apareció. Un coche negro. No era el nuestro. El conductor bajó, le abrió la puerta, y le plantó un beso en la mejilla. Con confianza. Con historia. Yo lo conocía. Un tal Hugo. Un ex de esos que, según ella, fue una etapa oscura. Pues la oscuridad tenía matrícula. Esa noche no dormí. Repetí el vídeo 1000 veces. Analicé cada gesto. Era él. Ella se subió con una sonrisa que nunca fue mía. Parecían ensayados. Pero algo dentro de mí pedía más. Ver hasta dónde llegaba. Hasta dónde me habían sustituido. Así que me quedé 2 noches más. Le mandé un audio diciendo que el evento se había alargado. Su respuesta fue un escueto «ok». Ni un «te echo de menos». Ni un «cuídate». Solo «ok». El segundo día fue peor. A la misma hora, el mismo coche. Pero esta vez, no hubo mejilla. Fue un beso real. De los que duran. De los que se recuerdan. Mi estómago ardía, las manos me temblaban. Aún así, no solté la cámara. Si todo esto salía a la luz, quería tener cada segundo documentado. No por venganza. Por verdad. Porque todos decían que yo era un buen marido. Que ella tenía suerte. Pues la suerte se bajaba cada noche en un coche ajeno. El tercer día amanecí con el estómago cerrado, la cabeza a 1000 y un cigarro apagado entre los dedos. A las 7:50, como un reloj suizo, volvió a salir. Pero esta vez no iba sola. Caminaban juntos, riéndose como si no existiera el mundo. Se pararon en seco, en medio del parking, y se besaron. Sin disimulo. Como si fueran los protagonistas de su propia comedia romántica. Y yo grabando desde la ventana de un hotel, preguntándome en qué momento me convertí en el espectador de mi propia vida. Cada segundo quedó registrado. Cada caricia, cada mirada. Cada «te quiero», que antes era mío, y ahora era de otro. Pensé que sería algo fugaz. Un beso a escondidas. Un «te veo luego». Pero no. Esa mañana, ni siquiera entró a trabajar. Cogieron la autopista y desaparecieron. Juntos. Como si no tuvieran nada que ocultar. Y yo, solo. En una habitación de hotel. Con whisky del malo y una cámara llena de pruebas. Sentado como un tonto que ha pagado su propia humillación en alta definición. Quise estrellar la botella. Pero no. Me serví un trago. Encendí un cigarro que llevaba horas esperando. Y empecé a pensar. A ordenar las piezas. Esto ya no era una aventura. Era una rutina. Un hábito. Ella no estaba engañando, estaba viviendo otra vida. A mi lado, dormía con un extraño. Porque yo, el que llenaba la nevera, el que pagaba las facturas, el que todavía decía, «te quiero», era el único que no sabía la verdad. Así que busqué más. Me metí en las redes sociales de su familia. Su madre, siempre compartiendo frases de «la familia es lo primero».
Su hermana, posteando fotos con el texto "orgullosa de ti, luchadora". La misma farsa. Todos habían comprado la historia de la mujer trabajadora, sacrificada, buena esposa. Perfecto. Pronto, esa mentira iba a estallar. Y yo iba a estar en primera fila. Esa noche no regresó a casa hasta las 7. ¿Cómo lo sé? Porque antes de irme, dejé una cámara oculta en el pasillo. Muy simple. Muy efectiva. La vi entrar. Ropa arrugada. Pelo revuelto. Sonrisa de adolescente enamorada. Encima, me escribió, ¿todo bien por allí? Yo le respondí, sí, mucho curro. Te llamo luego. Le seguí el juego. Porque a veces la mejor venganza, es dejar que se confíen. Esa misma noche, monté el vídeo. Nada de dramatismos. Solo los hechos. Ella saliendo del trabajo. Ella entrando al coche. Ella besando a su amante. Todo con fechas. Horas. Subtítulos. No quería escándalo. Quería precisión. Quería que doliera, pero que no pudiera negarlo. Cuando terminé, lo titulé, El otro trabajo de mi esposa. Pasé horas viendo el vídeo una y otra vez. No para dudar. Para recordar. Para asegurarme de que, cuando todo ardiera, nadie se atreviera a decir que me lo inventé. Y entonces supe dónde y cuándo soltar la bomba. El cumpleaños de su madre. Una comida familiar. Todas reunidas, tías, sobrinas, cuñados. El escenario perfecto. Fui a casa de su hermana. Sabía que allí se celebraría todo. Me presenté con una sonrisa falsa que me dolía en la cara. Mi vuelo se canceló, mentí. He pensado en pasar a saludar. Me recibieron como si fuera uno más de la familia. Abrazos. Palmaditas. Café. Ella aún no había llegado. Mejor. Saqué el pendrive y lo enchufé en el USB del televisor del salón. Traigo unas fotos del viaje. Algo rápido, dije. Y me senté. Como si nada. 5 minutos después, se abrió la puerta. Ella entró con una tarta entre las manos, sonriendo. Justo en ese instante, en la pantalla apareció la imagen. Ella. Besando a su amante. Frente al coche. Un silencio seco. Su madre soltó el vaso, que se estrelló contra el suelo. Su hermana, con la boca abierta, paralizada. Y ella, mi esposa, se quedó quieta. Como una estatua. Con la tarta temblando en las manos. No dijo ni una palabra. Ni un, lo siento. Ni un, puedo explicarlo. Solo bajó la tarta, y se quedó allí, viendo cómo su doble vida se desmoronaba delante de todos. Al principio nadie entendía lo que estaban viendo. Pero no hacía falta explicar demasiado. Las imágenes hablaban solas. Fecha. Hora. Lugar. Todo ahí, con claridad quirúrgica. Y luego, la escena que lo cambió todo. Su amante, dentro del coche, acariciándole la pierna con una familiaridad que dolía. Que asqueaba. Fue ahí cuando su padre, el mismo que siempre me trató como un hijo más, se levantó del sofá y se marchó del salón sin decir una sola palabra. Ni enfado. Ni gritos. Solo decepción. Y esa, créeme, pesa más que cualquier insulto. Ella intentó articular algo, pero se le ahogaban las palabras antes de salir. Su madre, sin mirarla, se echó a llorar en silencio. Y su hermana, me miraba como si yo hubiese provocado el desastre. Pero en el fondo sabía la verdad. Yo solo encendí la pantalla. La bomba ya la había lanzado su propia sangre. No me quedé a ver más. Me puse la chaqueta, me acerqué a ella y le hablé en voz baja. Cuando decides jugar con fuego, al menos asegúrate de que no haya testigos. Y me fui. Sin mirar atrás. Volví al hotel. Pero no como un fugitivo. Sino como alguien que al fin se ha sacado un peso de encima. Por primera vez en mucho tiempo, silencio. Limpio. Honesto. Sin mentiras colándose por debajo de la puerta. No hice todo esto por venganza. Lo hice por justicia. Porque ella se encargó de destruirlo todo en la sombra, y yo simplemente mostré las ruinas a plena luz del día. A las 3 de la mañana llegó el primer mensaje. «Podemos hablar», me escribió. No contesté. Apagué el móvil. Sabía que esto era solo el principio. Ella no toleraba perder el control.
necesitaba justificar lo injustificable. Pintar la traición con tonos de víctima. Al día siguiente ya tenía 7 mensajes más, 3 llamadas perdidas y un audio que ni me molesté en escuchar. Porque cuando la verdad ya ha salido por la ventana, no hay discurso que la haga volver. Después fue su hermana. Mensaje directo, tono condescendiente. Estas cosas se resuelven en privado. En privado. Como las escapadas de hotel mientras yo planchaba su uniforme. No contesté. No tenía que rendir cuentas a nadie. 2 días después, me llamó su madre. La voz entrecortada. El tono bajo. Me pidió perdón. Me dijo que jamás imaginó algo así. Que sentía vergüenza. Se lo agradecí. Pero fui claro. Lo que se rompió, ya no se arregla. Ni con disculpas. Ni con llantos. Al 4.º día, ella apareció en la puerta del hotel. No tocó. Golpeó con ansiedad, con desesperación. Le abrí. No por cariño. Por curiosidad. Quería ver si, por fin, se había quitado la máscara. Entró. Hundida. Ojerosa. Deshecha. Se sentó. Lloró. Me soltó frases rotas, estoy confundida, no sé por qué pasó, fue un error, te quiero, no quería hacer daño. Como si las imágenes fueran un malentendido. Como si yo fuera idiota. La dejé hablar. Hasta que terminó su guión. Entonces le hice una única pregunta. ¿Sigues viéndolo? No dijo nada. Y en ese silencio tuve mi respuesta. Le pedí que se fuera. Sin levantar la voz. Sin rabia. Solo le señalé la puerta. Se levantó lentamente. Agarró el bolso. Y antes de cruzar el umbral, dijo. ¿De verdad vas a tirar todo por esto? La miré sin pestañear. Ese todo del que hablaba ya no existía. Ella lo tiró primero. Yo solo lo señalé con una cámara. Cerré la puerta. No con ira. Con cierre. Como quien lee el último párrafo de un libro que le destrozó por dentro, pero que necesitaba terminar. La justicia no se saborea. No te hace feliz. Pero te libera. No es dulce. No es amarga. Es fría. Y a veces, eso es justo lo que uno necesita para volver a respirar. Esa noche, subí el vídeo a la nube. No por venganza. Por seguridad. Porque si algún día alguien intenta darle la vuelta a la historia, si alguien se atreve a decir que fui yo el que reaccionó mal, lo tengo todo guardado. En alta definición. Con audio. Con subtítulos. Con verdad. Y esa noche, por fin, dormí tranquilo. No porque ella se hubiera ido, sino porque, al fin, me había recuperado a mí mismo. No se trata de perdonar. Ni de castigar. Se trata de llamar a las cosas por su nombre. Y eso hice. La mentira merece luz. Y yo se la di. Frontal. Sin filtros. Porque yo también merecía ver cómo intentaba recoger los pedazos, sin conseguirlo. Las semanas siguientes fueron extrañas. Todo se veía igual, pero no lo era. La casa, el trabajo, mi reflejo en el espejo, ninguno respondía al mismo hombre. Dormía en paz, sí. Pero no era alegría. Era una calma rara. Como la de alguien que ha visto arder su mundo, y camina entre cenizas sabiendo que ya no queda nada más por quemar. Ella no volvió. Me mandó un correo larguísimo, de esos que parecen escritos con diccionario emocional en la otra pestaña. Que si la rutina, que si el vacío, que si la pasión perdida. Lo leí. De principio a fin. Y luego, lo borré. No por rabia. Por dignidad. Porque no pienso alimentar una narrativa que convierte al verdugo en víctima. Ella no fue una pobre confundida. Fue una actriz torpe, que creyó que podía sostener 2 vidas sin que nadie se diera cuenta. El otro, el amante, también apareció. Mensaje privado por Instagram. Frases blandas como: nunca fue mi intención hacer daño. Esto se nos fue de las manos. Lo dejé en visto. ¿Qué esperaba? Un gracias por abrirme los ojos. Un choque de manos virtual entre 2 tipos enamorados de la misma mentira. No. Él solo fue el espejo en el que ella eligió reflejarse. Un símbolo. Una sombra. El hueco donde ella metió lo que ya no encontraba en casa. Y eso fue lo que más dolió. No el sexo. La complicidad.
Las risas. El tiempo. El que me robaban en mi cara mientras yo aún pensaba que la cuidaba. Su familia se resquebrajó. Su madre, la única que siguió escribiéndome, lo hacía como quien envía mensajes desde una casa que ya no existe. Su padre se distanció de todos. Me contaron que no le habla desde aquel día. Lo entiendo. No lo hizo por mí. Lo hizo por orgullo. Porque también lo traicionó a él. A su apellido. A su educación. A lo que creía que había criado. Y esa familia que tanto presumía de unión, de principios, se desplomó frente a una pantalla. Aparecieron rumores, claro. Versiones inventadas. Gente diciendo que fui cruel. Que debí perdonar. Que exageré. Gente que nunca durmió con la cama vacía aunque hubiera alguien al lado. Gente que nunca olió un perfume que no era suyo en la almohada. A esa gente, no les respondí. Porque si algo aprendí, es que la verdad no necesita defensa. Solo necesita ser mostrada. Y yo la mostré. Cruda. Sucia. Dolorosa. Pero real. Como una herida que no empieza a curar hasta que se abre del todo. Hoy camino diferente. No con odio. Con memoria. No me volví desconfiado. Me volví selectivo. Ya no regalo mi tiempo. Ya no entrego mi fe a cualquiera. La traición no me rompió. Me despertó. Me enseñó que, a veces, la puñalada no llega por la espalda. Llega desde la almohada de al lado. El amor sin verdad no es amor. Es teatro. Yo ya no actúo. Ella, probablemente sí. Pero esta vez, sabiendo que alguien puede estar mirando. Desde la ventana correcta. Con la cámara lista. Y la paciencia afilada. Y esa, fue mi última grabación.